El Evangelio de esta tarde nos muestra al anciano Simeón inspirado, movido y guiado por el Espíritu Santo, quien ve en Jesús no solamente a un niño pequeño e indefenso, sino que ve a la salvación de todos los pueblos. A través de Simeón, el Espíritu Santo nos informa que Jesús es la luz para todos los pueblos. A través de este Evangelio nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo está anunciando que Jesucristo es la luz para todas las naciones, que Jesucristo es el Mesías, el que tenía que venir y en el que se cumple la promesa de Dios. Pues inicia este texto viendo cómo Jesús, siendo Dios, sin embargo, se somete a la ley y va a cumplir lo establecido por la ley del Señor, que decía que todo primogénito varón tenía que ser consagrado a Dios. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo Jesús y cómo sus padres van muy sometidos a la ley que los regía en ese tiempo para cumplirla, para que Jesús como primogénito en ese entonces pueda ser consagrado a Dios como lo mandaba la ley, como cualquier familia que tenía un hijo varón tenía que consagrarlo a Dios. Y por allí pasamos por la primera pregunta. ¿A qué estamos consagrados tú y yo? ¿A qué te has consagrado? ¿A qué me he consagrado? A lo mejor la palabra consagración te suena extraña y a lo mejor no es familiar para ti, pues déjame decirte que nosotros estamos llamados a consagrarnos, que nosotros estamos llamados a conocer, amar y servir a Dios, y en eso consiste la consagración de los cristianos. Tú y yo estamos llamados a consagrar nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser al Dios Todopoderoso. Y los bautizados estamos consagrados a Dios. Tenemos que vivir con plena conciencia nuestra consagración a Dios, que nuestra vida ha sido entregada y preservada a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice un documento muy importante de nuestra iglesia, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 10, dice específicamente lo siguiente: los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso texto del magisterio de nuestra Iglesia Católica, que dice que todos los bautizados somos consagrados a Dios. Hemos sido consagrados a Dios desde nuestro bautismo para que podamos extender el reino de Dios, de aquel que nos ha levantado de las tinieblas a la luz admirable de su gloria y de su majestad. Tú y yo como bautizados hemos sido consagrados a Dios y tenemos que tener conciencia plena de esa condición de consagrados, que tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que ser luz para los demás, tenemos que ser sal para la tierra. Y no solamente cuando hablamos de consagración, cuando hablamos de anunciar el Evangelio, cuando hablamos de evangelización, siempre, o cuando hablamos de vocación, siempre tenemos en mente de los sacerdotes, las monjas, el obispo, y nosotros como laicos bautizados como que nos lavamos las manos y decimos: no, esa labor no me corresponde, esa labor no es para mí, esa labor le corresponde a la monjita de mi barrio, a la monjita de mi colegio, eso le corresponde al párroco de mi pueblo, pero no me corresponde a mí. Queridos hermanos, el documento dice que todos bautizados son consagrados como casa espiritual, sacerdocio santo, por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo. Recuerden que en nuestro bautismo recibimos la gracia, la fuerza, la persona del Espíritu Santo con nosotros, y por lo tanto se nos hace a nosotros también mensajeros de la gracia, mensajeros del amor, mensajeros de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a ser consagrados a Dios, a conocer, amar y servir a Dios. No es una labor solamente para el sacerdote, solamente para la religiosa, solamente para los seminaristas. Es una labor para todo bautizado. Todo aquel que conoce, que ama, tiene que servir al Señor. Todo aquel que conoce y ama al Señor
tiene que anunciar, ser luz para los demás, tiene que colaborar con la extensión del reino de Dios, de aquel que nos ha levantado de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que tener en cuenta eso, queridos hermanos, a qué nos hemos consagrado, porque así como los bautizados se nos ha consagrado a Dios, se nos ha consagrado en la gracia maravillosa de su presencia, pues también nos podemos consagrar al mal, nos podemos consagrar al maligno, y es lamentable decir y hablar de esa opción, porque en realidad sí ocurre, sí hay. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia que somos consagrados a Dios y que ese es nuestro llamado, y tenemos que recordar eso, tenemos que vivir y tomar conciencia de ello y vivir como tal, vivir y decir: yo soy consagrado a Dios, mi vida está consagrada a Él y tengo que colaborar en extender el reino de Dios aquí en la tierra, que esa es mi labor como bautizado, y esa es mi misión y ese es mi llamado. No esperes a que solamente lo haga el sacerdote de tu parroquia, no esperes que solamente lo hagan las monjas de tu colegio, de tu barrio, sino que tú como bautizado estás llamado también a ser luz y sal de la tierra. Por eso lo primero que tenemos que recordar en este evangelio, que tú y yo también hemos sido consagrados a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra al personaje en este momento, a Simeón, como alguien muy cercano al Espíritu Santo. En la lectura que hemos tenido en esta tarde, vemos la relación cercana con el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 25, el Espíritu Santo estaba con él. También dice el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no morirá antes de haber visto al Mesías del Señor. Y dice que el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Simeón era una persona que tenía una relación muy personal con el Espíritu de Dios. Era un hombre de oración, un hombre que se dejaba mover por el Espíritu Santo, que se dejaba conducir por el Espíritu de Dios. Y la segunda pregunta que debemos hacernos nosotros ahora en este momento es: ¿qué nos mueve? ¿Qué espíritu nos mueve? ¿El Espíritu Santo, mi propio espíritu o el espíritu del mal? ¿Qué espíritu me está moviendo? ¿Qué espíritu te mueve a ti? ¿Quién es el que me mueve en mi vida? ¿Qué espíritu está dirigiendo mi vida? ¿Qué espíritu está conduciendo mi vida? ¿Por quién te estás dejando mover? ¿Por el Espíritu Santo, por tu propio espíritu o por el espíritu del mal? Porque muchas veces, queridos hermanos, nosotros nos dejamos mover por nuestro propio espíritu, por nuestro propio querer, y no confiamos en la fuerza de Dios, sino que confiamos en nuestras propias capacidades intelectuales, confiamos en nuestras propias destrezas, y dejamos de confiar en la fuerza y el poder de Dios, porque luego nos convertimos en nosotros mismos el que decide, el que hace y deshace con su vida sin tener en cuenta pues la voluntad de Dios, porque buscamos solamente nuestra voluntad. ¿Qué espíritu nos está moviendo? ¿Realmente nos mueve el Espíritu Santo o nos está moviendo nuestro propio espíritu? Lo que es peor, el espíritu del mal. Es decir, que no me importa destruir a otros, lo importante es que yo salga victorioso. No me importa si este negocio perjudica a otros mientras yo consiga el dinero. No me importa que a lo mejor otras personas sean perjudicadas en mi deseo de conseguir ganancia o conseguir éxito y los demás puedan ser perjudicados. A lo mejor nos está moviendo el espíritu del mal. No me importa que en mi casa todo el mundo me tenga miedo. Lo importante es que se imponga lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. A lo mejor no nos está moviendo el Espíritu Santo, a lo mejor nos está moviendo nuestro propio espíritu, nuestro propio criterio, o nos está moviendo el espíritu del mal. Queridos hermanos, ¿qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu nos está moviendo? ¿Qué espíritu realmente dirige nuestra vida? Simeón era un hombre de oración, un hombre que se dejaba mover por el Espíritu Santo, que se dejaba inspirar por el Espíritu de Dios. Este texto nos revela a un hombre muy carismático, un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo, que se deja conducir por el Espíritu Santo, que escucha al Espíritu Santo, pero no solamente que lo escucha, sino que le obedece. Porque yo conozco mucha gente que escucha al Espíritu Santo, que escucha las voces del Espíritu, que le llega el mensaje de Dios, pero dar el otro paso de obedecer a Dios es algo que todavía nos falta, ser más dóciles ahí. Hemos aprendido a escuchar a Dios, hemos aprendido en ser dóciles para escuchar el mensaje del Señor, para escuchar la voz de Dios,
pero de ahí a dar el paso, a obedecer lo que Dios nos está hablando, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, allí todavía nos falta fortalecer esa docilidad que Dios quiere en nuestra vida. Porque yo estoy completamente seguro, si tú eres una mujer de oración, si tú eres un hombre de oración, escuchas al Señor, escuchas la voz del Espíritu de Dios. Pero no solamente basta con escucharlo, porque si Simeón solamente hubiera escuchado, no hubiera hecho nada, no se hubiera dejado conducir por el Espíritu, probablemente sus ojos no hubieran visto al Salvador. Pero sin embargo, Simeón era un hombre de oración, un hombre que vivía y temía a Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios siempre en su vida, escuchaba al Espíritu Santo y se dejaba conducir por él y era obediente al Espíritu de Dios. Porque aquí en este momento dice que el Espíritu Santo, el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. El Espíritu quien lo conducía, y esa docilidad tenemos nosotros que también que aperturar en nuestra vida y en nuestro corazón. Si estamos acostumbrados a dejarnos mover por nuestro querer, por nuestro parecer, por nuestra manera de ser, dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Permitamos al Espíritu Santo mover nuestra vida. Tengámoslo en cuenta en nuestras decisiones, tengamos en cuenta la parte espiritual en nuestra vida. No podemos dejarlo de lado, no podemos decir, no, las cosas espirituales son solamente cuando estoy en el templo, cuando vaya a misa, cuando rece el rosario, pero después no me acuerdo. Nosotros somos una persona íntegra, es decir, somos personas humanas y espirituales a la vez. Somos una integridad, no podemos estar por separado, no podemos separar lo espiritual de lo humano, somos uno solo y por lo tanto el Espíritu de Dios tiene que formar parte también de mis decisiones. Tienes que preguntarte antes de tomar una decisión si realmente lo que vas a hacer o lo que vas a decir le agrada a Dios, si realmente el Espíritu Santo te está moviendo a ello. Pregúntate, ¿quién me está moviendo a hacer esto? ¿Quién me está moviendo a tomar esa decisión? ¿Me mueve el Espíritu Santo? ¿Me mueve mi propio querer, mi propio espíritu? ¿O me está moviendo el espíritu del mal? ¿Qué espíritu nos está moviendo? Lo ideal sería, hermanos, que nos dejemos inspirar, que nos dejemos guiar, que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas maravillosas podríamos hacer si fuéramos como Simeón? Dócil a Dios, dócil al Espíritu, que se deja conducir por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos en esa tarde era, ¿a qué te has consagrado? ¿Realmente eres consciente que estás consagrado a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué espíritu te está moviendo? ¿El Espíritu Santo, tu propio espíritu o el espíritu del mal? Esa pregunta la tendrías que responder tú y el Señor. Si puedes ir al Santísimo, pregúntale al Señor ahí mirándolo cara a cara en el Santísimo y que el Señor te mueva a una respuesta y te ayude a ser dócil a su presencia y a su Espíritu. Luego, Simeón, después de que el Espíritu Santo lo lleva al templo, se encuentra allí con Jesús, su madre y su padre, María y San José, pues se encuentran con ellos y él reconoce, el Espíritu Santo le mueve y lo reconoce, que ese niño, muy aparte de ser un niño tan tierno, un niño tan pequeño, tan indefenso, que cuando uno ve un niño tan pequeño le mueve la ternura naturalmente, pero a Simeón no solamente lo movió eso, sino que estaba consciente y seguro que ese niño es el Salvador del mundo, que ese niño es la luz de las naciones. Por eso él empieza a recitar un cántico, el cántico que nosotros muchas veces ya conocemos algunos, ¿no? Que dice, ahora Señor ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revela a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, nuestro Salvador. Y allí él descansa, por fin dice, por fin encontré, llegué a la meta. Ya contemplar al Salvador es el descanso de su alma. Contemplar al Salvador para Simeón es el descanso de su corazón. Contemplar a Simeón, estas palabras de Simeón, pues se reza en las completas, en la liturgia de las horas, y es efectivamente que son palabras que llevan al descanso de haber encontrado lo que buscaba. El contemplar al Salvador le da descanso a su alma. Y la otra pregunta sería, ¿en dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está tu descanso? ¿Dónde está mi descanso? Limitamos solamente nuestro descanso de repente a estar
echados en el sofá, limitamos solamente nuestro descanso a hacer compras. Yo conocí a una amiga que me decía, no, Richard, a mí me relaja el ir a comprar o me relaja probarme zapatos en las tiendas, eso es lo máximo, yo descanso así, me decía. Y efectivamente, a lo mejor estas cosas de esparcimiento, de descanso, de relajo, pueden descansar nuestro físico, nuestra parte física, pero el alma solamente encuentra descanso en el Señor. No limites tu descanso solamente a relajar la parte física o el cuerpo, porque a lo mejor si tú limitas tu descanso solamente a ver series en Netflix o estar en la computadora o estar en la cama, que no está mal, no digo que esté mal, no digo que esté mal ver la televisión, no digo que esté mal ver películas, pero no limites tu descanso solamente a ello. Descansa en el Señor, porque esas cosas pueden descansar tu cuerpo físicamente, pero tu alma descansará solamente si contemplas al Salvador como Simeón. Él contemplaba al Salvador. Si tú y yo contemplamos a Dios, realmente nuestra alma va a descansar, porque el alma solamente descansa cuando hay un encuentro personal con el Señor, cuando hay un encuentro con aquel Dios que nos abraza con ternura, sin importar la condición de nuestra vida, sin importar nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sucios, indignos, a lo mejor que no merecemos el abrazo de Dios, pero sin embargo Jesús se acerca con ternura y nos abraza con tanta misericordia y nos abraza con tanto amor, que es en ese abrazo de Dios donde descansa el alma del ser humano? Hermanos, realmente nuestro descanso tiene que ser el Señor, porque tu alma no va a descansar si no es en los brazos de Dios, si no es en la mirada de Jesús. A lo mejor tu cuerpo puede descansar relajándose en casa, mirando televisión, que no está mal, por supuesto que sí, puedes descansar así, pero no limites tu descanso solamente a ello. Busca al Señor, busca a Jesús, busca a Él y dile: Jesús, tú eres realmente el descanso de mi alma, porque solamente cuando nuestra alma encuentra a Jesús, contempla al Señor, va a tener descanso. Nuestro corazón siempre va a estar inquieto mientras no descanse en el Señor. Eso tenlo en cuenta. Si tienes la oportunidad de estar ante el Santísimo, contémplalo. Cuando puedas ir, ve y míralo y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi descanso. Yo quiero que mi alma descanse en ti, que mi corazón descanse en ti. Que realmente ojalá tengas la oportunidad de tener ese momento tan personal con el Señor, donde puedas descansar en su presencia, donde puedas descansar en su mirada, donde puedas descansar en Él. Abrazarte a Jesús para que su presencia te fortalezca, te llene. Realmente que este evangelio nos mueva a buscar a Jesús siempre, a tomar conciencia de lo que somos, a lo que hemos sido llamados, y a tomar conciencia que realmente nuestro corazón y nuestra alma solamente va a encontrar descanso si contemplamos al Señor solamente en Jesús. Solamente Jesús es nuestro verdadero descanso. Recuerda eso, Jesús es tu descanso. Que sea Dios quien permita que nuestra alma descanse en su presencia. Vamos a recapitular entonces lo que hemos compartido en el Evangelio de esta tarde. Lo primero que nos hemos preguntado en esta tarde es: ¿a qué te has consagrado? ¿Eres consciente de tu consagración? ¿Eres consciente que como bautizado estás consagrado a Dios y vive como tal? Segunda pregunta: ¿qué te mueve? ¿Te mueve el Espíritu de Dios, tu propio espíritu, o te mueve el espíritu del mal? ¿Qué te está moviendo? Que Dios te ayude a responder esa pregunta y te ayude a volver con esa docilidad a dejarte conducir por el Espíritu Santo. ¿Dónde está tu descanso? ¿Quién es tu descanso? Realmente Jesús es el que te ofrece el descanso, es en Él donde buscas el verdadero descanso para tu alma. Pues si es así, bendito sea Dios. Y si no es así, búscalo porque tu corazón descansará solamente en Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su mensaje que fortalece nuestro corazón.